nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. En todas las guerras civiles, en todas, hay fenómenos de represión normalmente atroces. También los hubo, por supuesto, en la Guerra Civil Española. En el caso concreto de la España del Frente Popular, ese proceso de represión quedó asociado a una palabra que inspiraba terror y aún debería inspirarlo, la palabra checa. ¿Qué era una checa? ¿Qué quiere decir? Vamos a verlo. La España del Frente Popular creó durante nuestra Guerra Civil una estructura de centros de detención, interrogatorio, tortura y ejecución que alcanzaría siniestra fama bajo el nombre de checas. La palabra checa viene del ruso Cheresbeychainaya Komissia, que quiere decir comisión extraordinaria y cuyas iniciales son precisamente CK. Así se llamó a la policía política creada por Lenin en 1917 y en España el nombre fue adoptado espontáneamente por los partidos del Frente Popular. ¿Qué eran las checas? En la práctica, cárceles privadas de los partidos y sindicatos del Frente Popular, especialmente de los de carácter revolucionario, socialistas, comunistas del PCE y de POUM, anarquistas del CNT, FAI, aunque también las hubo bajo el control de Izquierda Republicana, el partido de Azaña. Aparecieron desde el mismo 19 de julio por todas partes. Las milicias de los partidos incautaban un edificio, un palacio, un convento, un inmueble oficial, un cuartel e instalaban allí su centro de actividades, que en realidad se reducían a una única actividad, la caza del enemigo. Primero se dedican a fusilar a los militares insurrectos e inmediatamente extienden su actividad represiva a todos los demás ámbitos. Afiliados de partido de derechas, clérigos y monjas, activistas católicos, etc. En el caso concreto de Madrid, las primeras checas empezaron a funcionar en torno al 21 de julio en las inmediaciones de la Casa de Campo. Las hubo tanto en las ciudades como en las áreas rurales y fueron llamadas así, checas, por sus propios promotores, los comités revolucionarios. Nadie ignoró nunca la existencia de las checas. Su actividad aparecía regularmente en la prensa republicana y en general entre encendidos elogios. Para los partidos de izquierda eran lugares donde los revolucionarios aplicaban su propia justicia, generalmente bajo la forma de exterminio del enemigo, al margen de los cauces judiciales. En Madrid hubo entre 20 y 30 checas de gran actividad, pero el número global superó las 200, a veces legales, otras veces clandestinas. En la ciudad de Barcelona funcionaron 23 checas anarquistas y 16 estalinistas, incluyendo los barcos prisión. En toda la región de Valencia hubo 55 checas, 35 en Valencia capital, 12 en Alicante y 8 en Castellón. Habitualmente se las conocía por el nombre del grupo al que pertenecían o por el lugar donde estaban instaladas. Cuando se estabilizaron los frentes y con ellos las retaguardias, las checas no fueron prohibidas o cerradas por el gobierno, ni siquiera sometidas a vigilancia, sino al contrario, introducidas dentro del sistema general de represión. El sistema de checas pervivirá en la España del Frente Popular hasta el fin de la Guerra Civil. Juan Fruguer, muy buenas noches. Muy buenas noches. Las checas son el nombre del terror rojo específicamente. Cárceles privadas, en realidad. Es decir, los partidos montaban sus propios centros de detención al margen de cualquier legalidad, por supuesto. Exactamente, y no solo los partidos políticos. La evolución de las checas es muy clara durante toda la Guerra Civil. A partir de mediados del año 37, gran parte de las checas que siguen funcionando dependen del Servicio de Información Militar, es decir, de la inteligencia militar del Ejército Republicano. Eso, que es lo que crea Prieto, forma parte, por así decir, de la evolución y es interesante contarlo. Es decir, el 18 de julio empiezan a funcionar ya las checas enseguida. Exactamente. Es decir, cada milicia que ha armado el gobierno del Frente Popular, por insistencia de Largo Caballero, entre otras cosas, monta su propia cárcel. Exactamente. En la que nadie le pide explicaciones. Y además varias, cada uno de ellos, porque muchas veces cada comité, en ciudades como Madrid, cada comité de distrito
delito. Tenemos checas libertarias, por ejemplo, tenemos en la calle Jorge Juan, tenemos en lugares tan próximos como en el Labroñegal, lo que ahora es la M30, es decir, que en línea recta desde la calle Juan Bravo, esquina calle Alcalá, hasta allí no hay más de 600 metros y hasta otras 6 o 7, ¿no? La checa del Ateneo Libertario, en fin, tiene unas cuantas. Los socialistas igual, organizan sus propias, primero centros pequeños donde lo único que se usan al principio de la guerra es para llevar a los detenidos, hacerles un paripé de juicio o decretar una ejecución sin pasar por los juzgados, es decir, sin pasar por los organismos de justicia, y ejecutarlos rápidamente. Y luego se va ampliando la estancia. ¿Por qué? Porque luego lo que se busca es sacarle una información al detenido, y para ello se van introduciendo técnicas de tortura, técnicas de interrogatorios que traen los asesores, supuestos asesores militares soviéticos, que realmente eran comisarios políticos, que son los que determinan la vida en la retaguardia de la España dominada por el Frente Popular. Las checas funcionan a pleno rendimiento durante las primeras semanas y meses en toda España al mismo tiempo, en toda España el Frente Popular, al margen de los procesos de encarcelamiento masivo, como por ejemplo en Madrid, en Ventas, en Porlier, etcétera, que eso va, digamos, por otro negocio. Sí, esas serían las cárceles oficiales y las otras serían las extraoficiales. Y cuando, después del escándalo internacional que suponen las matanzas de Paracuellos, que supone un escándalo internacional, el gobierno del Frente Popular tiene que tomar la decisión de poner orden, lo que hace, por así decir, es consagrar el sistema. Exactamente. Lo que hace a partir de ese momento es que esas checas quedan reguladas y adscritas a la organización de la retaguardia republicana, a lo que son, por ejemplo, los comités de defensa locales, se llame como se llamen cada una de las Milicias ciudades. de vigilancia de retaguardias, como se llaman en Madrid, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como la seguridad en retaguardia la tienen, se la quitan a la policía, a la Guardia Civil, que están, a los agentes del orden, que están luchando realmente en el frente y están movilizados, se les da a las milicias de los partidos. De esa forma, lo que se venía haciendo en esas cárceles de partido, se le da un valor legal y, por lo tanto, dependiendo del Ministerio de Gobernación, del Ministerio entonces del Interior, ¿no? Dentro de ese sistema, lo que debería haber funcionado para parar los asesinatos masivos, indiscriminados, sin ningún tipo de rigor jurídico, se convierte en darle naturaleza de legal a lo que se venía haciendo desde el principio de la guerra. Porque lejos de pararse las ejecuciones, se disminuyen las ejecuciones en las cárceles grandes, que se hacía a través de las sacas, lo que comentabas antes de Paracuellos, o en Valencia, en Barcelona, que ocurrieron hechos similares, y lo que se hace es que en Barcelona, por ejemplo. Sí, o en Valencia, que los buques prisión, que eran del Estado, se vaciaban prácticamente cada noche, ¿no? con los asesinatos frente al cementerio. Y entonces lo que ocurre es eso, que empieza a dejar de asesinarse en masa a esa gente, y ese trabajo sucio lo empiezan a hacer las checas a las que se le ha dado esa carta de naturaleza. Hablabas antes del SIM, que es muy interesante. Es decir, después del golpe contra Palaciego, contra el Largo Caballero, Negrín se hace con el poder apoyado por el Partido Comunista y la Unión Soviética, nombra a Indalecio Prieto ministro de Defensa, de la Guerra, para ser precisos, que era como se llamaba entonces. Y Prieto monta una estructura que en principio tiene que controlar todo eso, el famoso Servicio de Información Militar, el SIM, dentro de ella, y el SIM a partir de ese momento se convierte, sin embargo, en la práctica, en un órgano de los comunistas y de Moscú que efectivamente organiza, pero no suaviza, y empiezan a pasar por las checas también y por las cárceles, por ejemplo, voluntarios de las brigadas internacionales que Moscú considera que son trotskistas. Por ejemplo, trotskistas o no suficientemente revolucionarios. Muchos de ellos vienen de Albacete, del centro que André Martí tiene establecido para formar a esas brigadas internacionales, y vienen aquí sin sentencia, sin ningún tipo de procedimiento abierto, simplemente a ser torturados como posibles espías en esos centros. Es más, cuando el SIN se hace cargo de parte de las checas es cuando empieza a introducirse las técnicas depuradas de tortura soviética. Ahí es lo que te iba a contar. Pero las checas iniciales, hemos visto algunas imágenes antes, son atroces porque tienes a la gente metida en cubículos de metro por metro. Pero ahí estamos viendo algunas imágenes, poco a poco se van refinando y tienes desde torturas como estas que estamos viendo, de camas inclinadas para que no se pueda descansar, con ladrillos en el suelo para evitar que se tumben en el suelo. Exacto, para que no te puedas tumbar. Y además en las paredes, eso que estamos viendo, que son dibujos, hay que imaginarse todo esto con una luz roja arriba, de tal forma que mires donde mires, todo te da vueltas. Está pensado para producir
vértigo. Y esto se incorpora directamente de Moscú. Exactamente. Esas son las llamadas torturas psicológicas, pero no son las únicas. Es decir, eso es lo más depurado, las técnicas más depuradas que se han establecido en la Checa. Bueno, luego como fue evolucionando los servicios especiales de represión en la Unión Soviética. Pero a esas torturas psicológicas se le añaden todas aquellas posibles derivadas del uso de la electricidad, el frío y el agua y el sonido. A esa misma celda tenía un sonido constante. En muchos casos era un metrónomo para hacer el efecto del tic-tac de un reloj y que lo tenían durante mucho tiempo para que perdieran la noción del tiempo. En otros casos era música estridente a un volumen muy alto para evitar que ella tuviera cualquier capacidad de descanso y que cuando se le sacara a hacer el interrogatorio estuviera, como decían ellos, blandito. Pero luego, fuera de esas celdas, encontramos el llamado armario, ¿no? El armario es un armario de 1,60 m de altura, con una barra a la altura de las corvas de las rodillas que te impedía estar de pie y, por lo tanto, tenías que estar con las rodillas apoyadas en un filo de metal que a veces se calentaba, que a veces se enfriaba para causar dolor, a la vez que tú la espalda no la podías apoyar y, por lo tanto, acababas con unos dolores brutales. Se fueron refinando la silla eléctrica, los collares con electricidad, todo eso se le iba subiendo el voltaje de la electricidad para que fuera cada vez más duro. Las inmersiones en agua fría caliente, los ahogamientos, se les fingía los fusilamientos para que vieran que la posibilidad de muerte era real y para destrozarlos psicológicamente. Incluso en la cárcel de Porlier, en Valmayor, en Barcelona, ahí había un interrogador que era famoso porque llevaba un hacha grande y fingía y paraba el hacha justo antes de la decapitación del individuo. Había veces que lo decapitaba de verdad, ¿no? Pero eran las formas de alterar psicológicamente cualquier capacidad de resistencia, incluso que confesasen cosas que no eran reales para que pudieran dejar las torturas. Hay que contar que todo esto, la mayor parte de estas prácticas se incorporan directamente de lo que luego se llamará la KGB. Sí. Es una copia de la palabra lo es checa y todo lo demás también, y que al acabar la guerra son sus responsables quienes lo cuentan, hasta el punto de que el régimen de Franco, recién ganada la guerra, puede permitirse invitar al cuerpo diplomático extranjero para que lo vea, y hay una película de eso, es decir, no es ninguna invención. Y no solo eso, sino hay un apartado especial en la causa general, que es la investigación de las checas, en la que en esa no hay ningún tipo de juicio a personas, sino simplemente es la exposición de lo que se hacía en las checas, con todo el documento gráfico, con todas las fotografías y con las técnicas que había para los interrogatorios. Muchos de quienes participaron en las checas, una vez que fueron juzgados después de la guerra, contaban los casos de la gente, los casos reales, ¿no?, de las torturas que se habían cometido. Y llama mucho la atención quiénes eran los principales presos que llevaban a las checas. Eran aquellas personas que no habían cometido ningún delito y que por lo tanto no podían ir a los centros de reclusión ordinario porque ni tenían participación política directa, ni habían apoyado el levantamiento del 18 de julio, ni se les conocía una militancia política en un partido que apoyase el levantamiento, sino que se centra en nobles, religiosos, enemigos de clase y sobre todo delatados, es decir, en delatados cabía cualquier cosa. Cuando una persona tenía envidias a otra persona o había tenido un problema con ellos, esos eran carne de checa. En alguna encontraron el bando ganador de la guerra, encontraron al propio responsable de la checa, como en Valencia, Loreto Apellaniz, cuyos hombres era tan malo que sus propios hombres lo dejaron en la celda para que lo encontraran los nacionales cuando llegaran. En fin, una estampa horrible de la historia de la guerra civil. Don Juan Fluguer, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, muchísimas gracias y muy buenas noches.